Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Muy buenos días a todas las contexteras y contexteros. Es lunes 1 de julio, el fin del Pride en América y en todo el continente de Norteamérica, Latinoamérica. Pero en algunos países seguimos con el mes del orgullo y festejos del orgullo. Yo soy Héctor Guillén y nos saluda Carlos Buburrón desde la Ciudad de México. Yo les saludo desde Madrid. Carlos, ¿cómo Ahora, estás? muy bien, ya terminando un mes más, iniciando otros nuevos proyectos, nuevas cosas que se vienen. ¿Y qué tal Madrid? ¿Qué tal te está Ay, tratando amiga, la verdad es que mira, tu ya regreso a Madrid? extrañaba esta ciudad llena de fascistas, pero también llena de gente muy, de gente muy, no, también es una ciudad hermosa y creo que es la ciudad favorita que tengo en este momento en mi vida. Es muy fácil navegar por esta ciudad y tiene un gran transporte público, lo cual se Sí, agradece. y se Tiene envidia, se agradece y se grandes envidia. museos, grandes galerías, grandes cinetecas. Hay mucha historia en esta ciudad y estoy súper feliz de poder tener la oportunidad de regresar. Para los que no sabían, yo estuve estudiando guión audiovisual en Madrid hace 2 años. Me regresé a México hace un año y pues sí, ha sido todo un viaje regresar ahora sí, no como estudiante, sino como visita simplemente y ver a mis amigas que todavía viven acá, mis amigas que son españolas, que viven aquí en Madrid, que están haciendo el sueño madrileño. Y, y- y bueno, en general ha sido un buen viaje. O sea, he tenido, pues, fíjate que no vengo como turista, o sea, vengo como alguien que está como que visitando, como si estuviera viviendo la ciudad. Ujú. He ido al banco, he ido al Al centro súper, comercial, fueron las rebajas del Zara, grandes este, rebajas, altas grandes rebajas, la rebajas, verdad. amiga. Sí. De verdad, todos los gays estábamos temblando. Y me compré ya mi outfit para el show de Taylor Swift en Milán. Entonces, ahí vamos a estar en parte del Eras Tour. Yo estoy más que Estarás puesto. cubriendo, estarás Estaré cubriendo, cubriendo para Radio cubriendo Contexto el ese concierto de magnamente. Taylor Swift. El Pride de Madrid ya fue, va a ser, No, ¿no? es el 7 de julio. Mm, sí, Ahí sí, voy sí. a andar celebrando con banderitas y joteando como se debe. Y Sí, aparte, pues con mis amistades, que es algo súper bonito, ¿no? O sea, pasar el Pride es bonito, pero aparte con amistades y con amistades LGBT es la cosa más espectacular de todas. Porque es como la comunidad que ya tienes, sea sí. aquí o sea en Ciudad de México, sea en Guadalajara, ir con conocides, con amistades, es algo precioso. Sí. ¿Tú cómo lo vas a pasar? Porque seguramente vas a ir al Pride de Ciudad de México, que es mañana, o sea, ayer, cuando salió O el sea, episodio. antier, pues sí, pues no, fíjate que este año tengo una situación porque el domingo muy temprano salgo de viaje, entonces no puedo extenderme en lo que viene siendo el Pride Ah, o y sea, el solo vas a la Pride. marcha realmente. Sí, 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 Mm. y ya, solamente a eso no voy a ir como a más cosas por, por cuestiones de agenda, pero no, sí, es muy padre. Yo el año pasado estuve en Madrid, en el Pride, y gran ambiente, diferente. O sea, creo que es un ambiente diferente, al menos el que yo viví en Ciudad de México. Yo Mm. sí me sigo quedando un poquito con el de Ciudad de México, pero cuestión de Sí, sí, gustos. sí, creo que es un Sí, Pride mucho más organizado, me imagino, como en el aspecto sí, de las carrozas, en el aspecto sí, sí, sí. o sea, hay Más como como desfile. Ujú. ándale, sí, 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 es Sí, más estilo europeo, que al final los sí, prides europeos son distintos. O sea, el del Ciudad de México yo creo que se parece más pues al que se celebra en Brasil, al que se sí, a celebra una en, marcha, ¿no? Sí, una sí, a marcha una muy grande. marcha, se Ujú. ocupan más las calles y en tema Sí, Madrid siempre ha sido una ciudad y últimamente desde que lo gobierna la derecha se ha vuelto una ciudad muy organizada en temas multitudinarios. Entonces creo que eso es algo que
definitivamente marca la diferencia. O sea, hasta las fiestas del Año Nuevo también son así, de que cero son como miles y miles de personas en las calles, sino que está de que un buen de control de policía, etcétera. Digo, Ujú. al final, efectivamente, cuestión de gustos de si querer estar en un ambiente muy controlado o O así, descontrolado, como lo libre. es usualmente la Ciudad de México. Sí, sí, creo que me gusta más el descontrol. Pero esto del orgullo se relaciona mucho con lo que hoy vamos a hablar. Sí, Muchísimo, porque muchísimo. yo creo que es un episodio muy tema libre que decidimos, porque, bueno, yo estando en Madrid no he tenido tiempo de estar como preparando el episodio con Carlos. Entonces decidimos hacer un episodio de Contexté, haciendo el contexto del universo que nos encanta en YouTube y en las redes sociales, que es el universo de Wendy, de Cari, de Vanessa, de todas ellas, porque al final todo el génesis de este contexto es el barrio del Cuecillo, en Sí, León, Guanajuato. sí. El epicentro de este episodio ocurre en el Cuecillo y vamos a rendirles tributo. Tributo, homenaje en vida. Ahora sí que homenaje en vida porque los homenajes son en vida. Entonces, este té, largo, Sí, largo. sí, sí. Ahora sí Es largo. que creo que los dos, si algo compartimos, ese es el gusto de estar consumiendo ese Sí, contenido. O sea, de repente digo, no es como que seamos nivel fans, porque las fans y les fans de estos personajes son personas que están dedicadas, yo creo que 24/7 a ellas 24/7. y se echan 3, 4 lives de 1 hora al día, porque hay contenido en todos lados, ¿no? Hay Sí, contenido, bueno, Wendy tiene su TikTok, contenido más un poco ya hacia TikTok. el Ah, éxito, ujú. hacia el Sí, éxito que ya tiene. También están las colgadas, ¿no? Las colgadas que son las empleadas de Evelyn, la mamita Hernández. Está Lucero y Estrella. Luego está el modelorama el de, modelorama. de Magda, que está ubicado también en esa misma colonia. Y también está, desde luego, el otro universo que nace de alguien que migra a Guadalajara, que es Vanessa Labios 4K, Vanessa Vázquez, donde se crea todo este otro ecosistema de creadoras Es la que pues oficina. es la Flow, la Arlet, todas estas, la Vampi también, trabajadoras sexuales que se encuentran en la esquina de las oficinas de Apelo, que es el Ban Bajío, que se encuentra en López Mateos, esquina 12 de diciembre, en Guadalajara, que es también otro lugar clave para la comunidad LGBT. Pero bueno, entonces, eh, si quieres, vamos ahora sí que al principio y contamos un poco de lo que sabemos del barrio del Sí, Cuecillo y de cómo comienza todo esto. Digo, ya sabemos el video viral de Paulita Suárez, y si quieres tú y bueno. empezar con lo que sabes de lo que sucedía en ese barrio y cosas y anécdotas que fuimos recopilando. Sí, o sea, creo que el inicio es esa amistad que se da en la infancia, preadolescencia, entre Wendy, Karina, Paulita, Kimberly, o sea, como esa primera gran relación que hay en un proceso como de ellas mismas, ¿no? O sea, siempre lo dicen como de, pues, jotear, ¿no? Éramos ahí jotos y que se ponían a tomar eh, las caguamas en la esquina de la casa de Paulita, ¿no? Y que se ponían a comer guayaba. Y creo que hay, es como justamente esta parte de encontrarse a sí mismas a partir de sus amigas, ¿no? O sea, como de encontrarse y de ver quiénes eran y qué tipo de humor tienen y su forma de ser a partir de eso, ¿no? De las amistades. Y ya decías, ¿no? O sea, como de generar tu comunidad, ir a lugares. Pues creo que desde su infancia generaron como esta comunidad y con anécdotas, pues muy, muy fuertes, pero también divertidas a la distancia, ¿no? O sea, lo que platicaba eh, Wendy y Paulita, de que ya cuando eran más grandes, que cocinaban en latas con estopa y gasolina, ¿no? Ahí se hacían su huevo en la casa de Paulita, el cuarto donde vivían, o sea, creo que habla mucho de esa amistad y creo que su origen, o sea, antes del video y antes de todo, es eso, ¿no? Unas amigas
que joteaban y que descubrían su identidad y que descubrían quiénes eran y que hacían y conformaban quiénes son a partir de eso, de sus amigas. Eh, ese es como, Sí, sí, o sea, y de hecho, algo que me parece súper interesante es que no se ve, o sea, no se llevaban del todo, no eran como muy, muy sí. amigas. No O todas, sea, o sea, no todas. Incluso Paulita Suárez recuerda mucho que odiaba a Cari Torres, ¿no? Que ujú, posteriormente se volvieron un tándem, sí, ellas dos, como el canal de las más preciosas, que creo que ya no sube tanto contenido, pero aún así hubo un tiempo, hace unos años, que las más preciosas eran Paulita y Cari, y los mejores TikToks de ellas, pues son buenísimos, o sea, pero ellas no se llevaban en la primaria, pero todas estaban en un ecosistema donde se encontraban de alguna manera. O sea, Kimberly, la más ujú, preciosa, fue un poco encontrándose con Wendy, que digo, también se conocían, ¿no? Las que tenemos que ubicar primero en el mapa, es Wendy, Paola, Kimberly y también Cari Torres, ¿no? Que Cari y Cari. Torres Ujú, tiene como está en la misma escuela, en el mismo barrio, se ubican, pero no, a lo mejor no se llevan del todo, pero están ahí. Y ujú, luego del todo está, todas. estos otros personajes como Evelyn, y Rosita Fresita, que Rosita es, otra de las que trabajan en otra estética. Está también, está Arlette, tengo entendido, Ujú, que es amiga de Rosita. Y bueno, luego estas dos personajes que me parecen súper, súper interesantes, que es Lucero y Estrella, ujú, que son justo como estas dos mujeres cis hetero, ¿no? Que son mariliendres, que las personas en México no ubican mariliendre como un término, pero bueno, ya a lo mejor cuando vean la serie de producida por los Javis se van a enterar. Pero mariliendre es esta mujer hetero, cis, que casi no se lleva ni siquiera con mujeres, sino que se llevan solo con hombres homosexuales o mujeres trans o personas del colectivo, pero no se lleva con mujeres hetero ni hombres hetero. Entonces, estos personajes ya se conocían, por ejemplo, de hecho, Lucero y Estrella se conocían con Evelyn, ¿no? O sea, eran ujú, también parte del barrio del Cuecillo, etcétera. Y al final estuvo muy interesante porque ella, Evelyn contaba que para, es como esconder en ese momento, pues, identificándose como un hombre homosexual, escondía su orientación sexual haciendo parecer a sus padres que ella le mandaba, cartas de amor a Estrella, ¿no? Y que ujú, todo eso era para que ella pudiera salir, ¿no? De la casa y que no pensaran que estuviera haciendo joterías, etcétera. Y eso es como muy, muy chistoso, ¿no? Porque después termina siendo la empleada de su local, de su negocio, sí. donde vende tintes y donde vende todo esto y aparte como que Evelyn también se ha vuelto este icono de Costco también, que eso está cagadísimo. Que ama Costco. Este, ama Costco como yo. Sí, Em, pero es muy interesante porque aparte, o sea, al final todos se han vuelto, creadores de contenido, ¿no? O sea, incluso sí. la familia de Wendy, al Wendy topar a la cumbre del éxito después de La Casa de los Famosos primera temporada. em, yo creo que ahí ya también hay otro grupo, ¿no? Que es la familia de Wendy, Sí. la mamá súper católica, que pues se sube cantando, adoraciones al Señor, y el padre ex alcohólico que tiene centros de rehabilitación. O sea, se ha vuelto toda una comunidad, ¿no? Tan es así que incluso Wendy ganando y así no ha dado su brazo a torcer y ha cedido a vivir en Ciudad de México. Ella vive en León y su casa está Sí. en León y su familia está en León. Y eso es algo muy cabrón, porque muestra que el sentido de comunidad y los lazos de comunidad, que probablemente a ellas les vale madre, ni siquiera entenderían, ni siquiera quieren entenderlo así, pero se ve como que de verdad se construyó algo ahí muy fuerte, ¿no? O sea, una Sí, colonia, no, un no, tejido no. social. Sí, sí, sí. O sea, creo que era algo que decía
Paulita en un live después de perder, lamentablemente, su diputación, o sea, como de que ella no lo, o sea, que ella sabía que iba a perder, ¿no? O sea, que ella ya sabía, pero que lo había hecho por ayudar, ¿no? O sea, por ayudar en el sentido de hablar y evidenciar los problemas del Cuecillo, ¿no? O sea, de que las calles siguen estando igual de mal, de la falta de servicios, de los problemas que tiene la gente del Cuecillo. Y creo que, o sea, podemos decir muchas cosas acerca de ciertas candidaturas de parte de personas famosas que se dan de pronto en los partidos, pero creo que en el caso de Paulita sí había un sentido de yo lo hago porque conozco. Y este reconocimiento de yo no sé de política, pero conozco el barrio y conozco este lugar. Y creo que eso, de alguna manera, sí habla de esto que dices, de la comunidad que se genera y del estar bien dentro de ahí. O sea, no se tienen que ir, no tienen que irse, venirse a Ciudad de México o irse a otra ciudad más grande como Guadalajara eh, para estar para estar bien. O sea, no es una decisión que tomarían por, por solo irse, sino en otras circunstancias. No sé si me explico. O sea, creo que sí, sí habla de este sentido de pertenencia y que ahí están sus amigas, y ahí está su familia. Y era algo que decía Wendy, pues es que ahí está mi familia, ¿no? Y pues ahí Exacto. van a estar, ¿no? Y, y sí, es muy interesante también, por ejemplo, esos otros momentos donde se han apoyado, en el caso de las adicciones de Cari, como el crear contenido, pero el estar con sus amigas le ayudó a, pues a superar y a trabajar y a reconocerse y a pedir ayuda y todo este cambio, ¿no? Que tuvo ella, o sea, tener su estética, el titularse como esteticien, bueno, no, titularse como estilista, creo que son al final las amigas, esa red que generan y el público pues, que la motiva, ¿no? Y que ella siempre ha sido muy abierta hablando de esos temas y que parte de sus lives son hablar de cuando se pelea con las hormigas, por ejemplo. Sí, 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 o sea, es que eso es increíble. Aparte los títulos de los videos, de las transmisiones en vivo en YouTube están increíbles, como el Sí. de Cari Torres que dice, bonita noche, les cuento cómo fui adicta al cristal. O el de, ¿cómo era el de reflexiones de una chica? Se me fue el Trauma, nombre, las pero traumas de una chica. Neta son buenísimos los titulares, o sea, sí. o salimos a comprar botana, qué rico, de Vanessa, digo, de Wendy, o también el de Kimberly que dice, buenas noches, compré pollo loco. Neta es buenísimo, o sea, es increíble. Este, y nos parece que de verdad crea como pues esta ventana a una parte de, de, creo yo que fue la mejor manera de democratizar las redes sociales, por así Ujú. decirlo. Em, Mostraron una cara que pocas veces se hace viral, ¿no? O sea, usualmente estábamos Sí. acostumbrados a ver influencers que o son ricos realmente o fingen ser ricos o Ujú. fingen tener una vida elevada, a un nivel elevado, ¿no? Y lo cierto es que esas personas no representan absolutamente nadie. No representan ni siquiera a la clase media, o sea, no representan a la clase media alta ni siquiera, o sea, es Ajá. simplemente un espejo de lo más frívolo y de lo más absurdo. Y extrañamente, las frivolidades de las perdidas representan muchísimo más a lo que se vive en México, Sí. en todas las clases sociales, incluso si no eres de ese estrato social, económico, no importa, porque es entretenido y porque muestra la vida diaria en un barrio mexicano. Y eso es algo que se invisibilizó por Televisa y por TV Azteca y por los medios nacionales, porque en Ciudad de México solo se pretendía enseñar una cara de lo que estaba bien y se construía la cultura desde ahí. Sí. Y estas mujeres y personas al final son personajes que crearon un, una ventana al México que no se estaba viendo en lo nacional y que no se estaba viendo en lo viral, en los influencers. Y que es el México que sí habita la mayoría de las personas en este país, ¿no? O sea, Incluso el México en la Ciudad de de la México. Ciudad de México de 3 alcaldías no es el México donde habita la mayoría de las personas de este país. O sea, No. creo que el hecho de que eh, Wendy en la Casa de los Famosos pudiera hablar de sus propias adicciones, del problema del alcoholismo de su padre,
del abuso sexual que vivió así, de una manera natural. Y obviamente, o sea, habrá quienes tal vez crean que no es la mejor forma, que no es la representación que necesitamos o que debería, o no es un deber ser, pero creo que nunca ha habido de parte de ellas un deber ser, ¿no? O sea, un pretender que ellas son un estándar de algo. Eh, y en ese sentido, a muchas personas, pues sí les hacen, sí se pueden identificar con alguien que habla de abuso de sustancias, de consumo problemático de sustancias con esa naturalidad, de alguien que Mm, habla de abuso sexual también con esa naturalidad y con eh, esa no, tal vez no confrontación del trauma, pero sí reconocimiento del hecho, ¿no? Y, y eso es potente, ¿no? O sea, porque ya en ese momento se migró de un live con, no sé, miles de espectadores a la posibilidad de que millones de personas pudieran ver eso y pudieran decir, bueno, o sea, tal vez haber vivido un consumo problemático de sustancias no es un motivo de vergüenza, o sea, se tiene que hablar, ¿no? Eh, y lo tenemos que hablar y es algo que pasa, que ocurre en muchas familias. Y creo que eso también es muy, muy potente, ¿no? O sea, porque al final termina representando lo que viven muchas personas y que no se veía o se veía desde el ridículo y la caricatura, desde la burla, no desde un genuino, así soy, esto soy, exacto. y así lo comparto, ¿no? O sea, porque digamos que ese tipo de representación de ese tipo de barrios, pues sí los ha habido en los programas de comedia o en ciertas telenovelas, pero desde el ridículo, desde la burla, desde el imitar y creer cómo hablan estas personas, cómo se mueven, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus creencias, no desde escuchar a estas personas cómo son, o sea, simplemente tener ese espacio. Y creo que ese sí es sí genera una gran diferencia. Eh, y las personas que sí lo pueden ver y lo pueden entender, pues sí, se sienten identificadas. Y las que no necesariamente se identifican porque viven esas experiencias y pueden tener esta ventana, ¿no? O sea, como dices, su humor, eh, sus chistes van más allá, ¿no? O sea, van más allá de un sector del sector, por ejemplo, LGBT o del sector de ciertas zonas geográficas o Mm. estratos socioeconómicos de la sociedad. Es, 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 es impresionante porque aparte, mencionando todo esto, como bien lo explicas, yo creo que también hay algo muy valioso que es ellas están mostrando su vida tal cual, ¿no? O sea, casi Ujú, tal cual, porque habrá cosas que se guardan. De hecho, me parece un buen ejemplo Cari Torres, que creo que está cabrón como guardó su relación siempre. Nunca sí, supimos quién era su novio y eso está súper bien. Pero aún así muestran el 80% de su vida y ujú, eso es muy valioso, porque al final se están atreviendo a que esté bajo el escrutinio público con quienes se juntan y con quién no, tipo Wendy Guevara con Marlon Colmenares, que todos sabemos, personalmente tenemos nuestras opiniones de Marlon, ¿no? O sea, creo que la mitad de sus sí, seguidores o más de la mitad está en contra de ese tipo. Este, pues por la manera en la que se dirigía a ella, por la manera en la que trataba, ¿no? O sea, cómo la gente se dedicó a opinar sobre su relación con Marlon, creo que explica ujú, mucho la evolución también de la opinión pública en este país. Cosa que está bien, pero por otro lado también es, me imagino, difícil para Wendy el haber manejado esa amistad. Eh, yo creo que al final tiene sus pros y sus contras estar en el ojo público, sí, pero yo creo que definitivamente al final del día lo ha aprovechado muy bien porque se le ve feliz, o sea, se sabe que ha estado llena de trabajo, incluso tuvo una operación de emergencia, ¿no? Hace ujú. poco con lo del tema de las piedras que le encontraron ¿en dónde le encontraron piedras? El riñón. A Kimberly, ¿no? Ah, no, a Wendy también. O sea, sé que apenas operaron a Kimberly. Bueno, esto ya es como. Fue semanas Sí, antes. sí, sí. Wendy. Ah, sí. Wendy salía en lives Y diciendo que apenas a tenía Kimberly. un dolor muy, muy, muy fuerte y Ajá, decía que neta ya no podía y que ya no podía y era eso. Pues es que sí, yo me imagino que el ritmo que lleva no puede comer bien y terminó generando eso, igual que Kimberly. sí. Este, pero bueno, al final yo creo que es el ritmo que ellas eligen. Ellas al final eligen cuánto trabajo hacen y cuánto no y, y, y esperemos que sigamos viéndolas en pantallas. Hace poco Kimberly anunció que será actriz en El perfume de Gardenia. Mucha gente está opinando muchas cosas.
pero al final ese tipo de obras siempre invitan a personajes, sean Sí, actores o no sean actores, eso lo sabemos. sí, Aventurera sí, era sí. igual, o sea, entonces, eh, ¿soy yo o recuerdo que una vez en Aventurera invitaron a Juanito? Creo que sí lo invitaron. Estoy Sí, casi o seguro. sea, Sí, o sea, a ver, no sería de extrañarse, la verdad. O sea, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y a ver, ahora platícanos cómo aparece en este universo, en este muy complejo universo, la figura de Vanessa Labios 4K. ¿Cuál es, cuál es su relación? Bueno, Ujú. lo que tengo entendido por lo que he recopilado en mi cerebro durante los últimos 2 años que he visto este contenido, es que Vanessa y Paolita hace alrededor de los 2010, o sea, hace una década, Ajá, se fueron a Ciudad de México a, a ir a un hotel, trabajar como trabajadoras sexuales, como prostitutas en Ciudad de México, en Tlalpan. Eh, Vanessa Labios ya tenía tiempo siendo trabajadora sexual en León, se decide emigrar a Ciudad de México y se va con Paulita Suárez. Paulita Suárez, pues ya también se vuelve con tiempo una trabajadora sexual asidua, o sea, con muchos sí, sí, sí. clientes, se vuelve, ya se establece en Ciudad de México, ¿no? Incluso dentro de ese episodio de su vida, de las tres, porque también Wendy Guevara está involucrada, Wendy llega a Ciudad de México en este mismo hotel, recibida por Paulita, y dura creo que meses, o sea, Sí, no. fracasa en su plan de establecerse en Ciudad de México y se regresa a León. Este, y es justo ahí donde empieza un poco años después el tema de las perdidas, porque Paulita Suárez está visitando León porque su familia está en León. Entonces, en una de esas visitas es que se graba el famoso video viral de las perdidas, pero bueno, paralelo a eso, Vanessa está y Paulita siguen en Ciudad de México. Paola se regresa y yo creo que en un punto también, no lo sé con exactitud, pero Vanessa se regresa a la Ciudad de México. Digo, a León, perdón. Ujú. En León, en un punto, se entera que en Guadalajara hay un mercado para las trabajadoras sexuales trans, que es Guadalajara y que es Plaza del Sol. Que Plaza del Sol es una plaza comercial, la primer plaza comercial de Latinoamérica en construirse. Es una plaza con muchísima historia. Es el López Mateos, enfrente de esa plaza hay un Sanborns, está el Hyatt en ese entonces. Entonces es una zona que en su momento, en las Olimpiadas y perdón, en los mundiales de fútbol, fue una zona muy de clase Visitado. alta y Mm, de ok. grandes clientes, empresarios, y después se vino abajo con otras zonas que empezaron a desarrollar. Entonces Plaza del Sol, al ser tan vieja, en los 2000 se empieza a tener como una debacle y las mujeres trans trabajadoras sexuales se establecen en Plaza del Sol. Se establecen por el Sanborns, de ahí afuera, y se vuelve ya casi que una leyenda urbana, ¿no? No tanto una leyenda urbana, sino más bien una Realidad. identificación Sí, de sí, sí, parte, sí, una zona de y de parte de tolerancia, la identidad. un poco. Sí, 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 o sea, justamente en esa parte de la ciudad, eh, eh, hay varias como historias de cómo las mujeres trans asaltan o específicamente las prostitutas asaltan a transeúntes o incluso acosan a posibles clientes y se vuelven una especie de, en el colectivo sobre todo heterosexual empieza a crearse esta narrativa de que son como monstruos, ¿no? Ujú. Vanessa decide venir a Guadalajara y Vanessa, tengo entendido que empieza a trabajar en esa zona de Plaza del Sol. Entonces, incluso tengo una anécdota de un amigo que una vez recuerda que por esa zona estaba caminando y fue a sacar dinero y se amontonaron varias de las trabajadoras y le quitaron su celular. O sea, lo asaltaron y asegura que en una de esas trabajadoras era Vanessa Labios. Empezaron a gritarle, y luego él le dice de que, a ver, esperen, es que si quiero mi celular, les puedo pagar algo de que a cambio de que me lo den. Y fue al cajero, perdón, eso fue después, fue al cajero Ujú. para dar dinero a cambio de su celular, que no sé si le pidieron, creo que 500 pesos, y en eso ve una patrulla afuera
y Ajá. aprovecha y las, pues, le cuenta al oficial que las trabajadoras sexuales le asaltaron, entonces, em, al final resulta que creo que el oficial, mm, creo que buscó aprovecharse de ellas, pero aún así no le devolvieron el celular. O sea, total que él se quedó sin celular. Porque ellas Y perdió el celular. Ah, se enojaron porque pues iban a llevarse algunas injustamente, obviamente, sí. porque pues, el oficial no vio nada. Este, y bueno, en esa historia quedó. Y entonces yo tengo entendido que ella sí trabajaba al principio por esa zona. Y luego, años después, se mueve a la parte del Banbajío, del Banco del Bajío que Ujú. estaba en 12 de diciembre y López Mateos, eh, que es una zona mucho más tranquila, ¿no? O sea, Ujú. no hay todo, no es muy oscuro, está muy iluminado, está incluso cercano a una zona residencial muy conocida de la ciudad. Entonces yo creo que ahí fue donde Vanessa se establece ya haciendo los videos, porque al mismo tiempo ella desde Guadalajara observa el fenómeno de Wendy Guevara. O sea, ella empieza a ver que los videos Sí. de Kimberly y de Wendy se empiezan a hacer virales. Y ella tuvo la tarea de ser famosa. O sea, ella lo dice abiertamente en sus videos. Yo quería ser famosa, incluso varias veces dijo que ya estaba harta, que ya no lo iba a hacer. Sí, que no la Este, veían, ¿no? O sea, sí, que hacía sus transmisiones y no se metía nada, bueno, se metían pocas personas, pero que ella sí, perseveraba, o sea, ella seguía ujú, sí picando seguía porque piedra. veía a sus amigas que seguían creciendo en suscriptores y en atención. Y bueno, después, eh, de hecho, no sé si recuerdas que hay como un video, ahí ahora sí que Lost Media, no sé si todavía esté, de ella presuntamente enferma en la cama pidiendo ayuda para un padecimiento que tuvo, que fue al hospital y que le hicieron estudios, y que Paulita dice que lo estaba actuando, que se había maquillado para, para fingir que estaba enferma. Pero bueno, nunca se comprobó ni nada. Pero Vanessa en general ha sido un enigma, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de conocerla, es igual como la ves en internet, es en persona. O sea, incluso ya hay una foto viral donde está Lalo, un amigo y yo hablando con Ujú. ella. Vanessa es tal cual, pero creo que también al ser tal cual, como la ves en internet, el problema es que te enfrentas como a no conocer realmente quién es, ¿no? O sea, como esa dificultad de entender qué es real y qué es lo actuado y qué es lo que se trata de hacer como, no sé, como un poco por el show, ¿no? Porque hay cosas que definitivamente han quedado un poco en el aire, tipo, Sí. em, recuerdo que por mucho tiempo dijo que se iba a quitar los labios, porque Ajá, pues tienen sí. biopolímero, ¿no? Fue inyectada con biopolímero en muchas partes, muchas partes del cuerpo. Entonces ahí no sé si fue un invento o al final ella lo que dice es que hubo un desacuerdo con el doctor, etcétera, ¿no? Y también dice que tiene ganas de hacerse la vaginoplastia, pide a sus seguidores que le manden dinero para juntar. Entonces, bueno, una persona que ha logrado obtener atención porque cuenta las historias de una manera, yo me Única. parece que Sí. Sí, o sea, tiene te una forma de hipnotiza, contar las ¿no? historias muy, Es ahora sí muy como dirían peculiar. los gringos, una storyteller, o sea, neta, Ujú. tiene una habilidad para contar las historias única. De hecho, hace poco vi la historia cuando la llevaban al Cerezo en Guanajuato con otras trans, Ujú. cosa que no le dudo en absoluto porque el, Guanajuato se distingue por ser ultra conservador y aparte en esta época son muy tolerantes porque al final traen dinero y generan mucha atención a Guanajuato, no sé si en turismo, pero al menos como personajes públicos. Y antes hacían redadas, ¿no? De los Sí, policías locales y muchas cuentan. Wendy cuenta, Wendy llegó a estar en la cárcel también, sí. eh, Paulita también, Cari, no sé, no estoy seguro, pero probablemente el 80% de ellas estuvieron en la cárcel y Vanessa contó cómo la humillaron. Eh,
haciendo como si fuera una criminal más, ¿no? Simplemente por darle 400 pesos a un oficial para que las dejaran en paz. Este, y bueno, al final habla y hace una narración de cómo era la comunidad trans, cómo estaba la comunidad trans hace 10 15 años, ¿no? Y creo que lo hace sin ninguna intención política, digo, Sí, es sin una intención política que le mentó la madre a Xochitl Gálvez por Xochitl robárselo de las Gálvez, gelatinas, ¿no? Ni siquiera sabía el Maines, apellido. Dijo que Maines era una oyuda, pasiva y ayuda. pasiva y oyuda. Y bueno, al final no le dijo nada a Claudia Sheinbaum, Eso sí, eso sí. ella supo que iba a ganar, ¿no? Entonces, no hizo nada, pero al final es un personaje que no busca nada político, igual que Wendy, ¿no? O sea, no quiere ser activistas, pero simplemente, bueno, yo diría que a diferencia de Wendy, creo que es un poco más política Vanessa. La situación del Hotel Tijuana, donde fue discriminada por una Sí, persona de la recepción por estar llevando un maquillista pensando que iba a ser un cliente, porque la recepcionista sabía que era o es trabajadora sexual, entonces dijo que no se podían visitas cuando sí se podían al ser huéspedes. Entonces, bueno, yo creo que al final el hecho se elevó, se llevó como denuncia. El hotel es necio, seguramente es alguien muy, muy conservador que no está dispuesto a aceptar unas disculpas. Pero bueno, al final lo que yo digo es que ella tuvo el atrevimiento de ir a una marcha, de generar ruido, de quejarse, ¿no? sí. Y eso es lo más bonito de la manera en la que Vanessa Labios actúa y dice, ¿no? O sea, como que no se queda con nada eh, pendiente de decir. Es siempre una persona que se expresa mucho de lo que siente y de lo que le parece. Y creo que eso es lo más valioso de tener una influencer así, ¿no? Sí, y también, o sea, por ejemplo, cuando platica acerca de cómo se le ha puesto a la policía, de que quiere levantarlas todavía, o sea, bueno, de que quiere arrestarlas, molestarlas y que se pelee y que dice que las deje y todo. O sea, creo que eso habla, pues sí, ya de esta otra dimensión, tal vez sin proponérselo. O sea, no se lo propone como mucha gente que hace activismo, que se propone hacer activismo o defensa de derechos humanos. O sea, se lo propone porque es necesario para su fuente de trabajo, ¿no? O sea, y cualquier persona a la que lleguen y molesten o a sus amigas o su fuente de trabajo, pues va a actuar. Y creo que es eso, o sea, es eso sin necesidad de caer en una pretensión de hacer activismo, de ser eh, de alguna manera la punta de lanza de algún tipo de cambio, pero sí es consciente del cambio que genera, ¿no? O sea, es consciente de la importancia que tiene esa comunidad y esa defensa de sí mismas en contra de la policía. Y creo que también abre muchas otras conversaciones acerca, pues, justamente del trabajo sexual, de, del sí crear contenido, pero seguir siendo una trabajadora sexual y de los Ujú, derechos y las necesidades que tiene como trabajadora sexual. Que también es algo que, por ejemplo, Paulita llegó a mencionar durante su breve pero contundente carrera política, ¿no? O sea, el trabajo sexual. eh, Creo que sí, o sea, es interesante. Y cómo se ha insertado, ¿no? O sea, y también ella desde Guadalajara, no desde Ciudad de México, no desde, o sea, sino desde Guadalajara y desde sus amigas de Guadalajara y desde su espacio de trabajo. Creo que eso también es importante, ¿no? O sea, porque al final sus lives son en la noche, desde su espacio de trabajo, hablando, esperando a clientes. Y creo que eh, eso abre una ventana, ahí sí, a conocer una realidad que la mayoría de nosotros ignoramos, ¿no? O sea, porque no lo vivimos, no nos toca, no nos atraviesa, pero ahí está. Y cómo generan su comunidad y cómo trabajan y cómo incluso negocian, ¿no? O sea, el pago que deben recibir por su trabajo y todas esas historias. Algunas pues sí, muy divertidas, ¿no? Pero otras también de violencia, o sea, de tal cual de violencia durante el ejercicio de su trabajo, o de que no les quieran pagar, o de discriminación, o de, en este caso, como ya mencionábamos,
abuso policial, pero al final sí, ahí sí se abre toda una ventana a una realidad que la mayoría ignoramos, porque no la vivimos, nunca la hemos vivido, y, y eso también es muy importante, ¿no? Porque nos permite conocer a partir del humor y todo esta otra parte y esa también otra parte que ha estado menos representada y cuando se ha representado igual ha sido desde el estigma, desde una circunstancia que tal vez no atraviesa a muchas trabajadoras sexuales, desde luego a otras sí, a otras cuestiones como la trata y demás, pero que también es otras posibilidades, ¿no? O sea, al final creo que de alguna manera sí, sin proponérselo, habla de la dignidad y, y de lo que es un trabajo, que en este caso es el trabajo sexual, ¿no? Y eso abre conversaciones que no habíamos tenido o que si tenemos las tenemos tal vez a veces desde un punto moral, más desde un punto de escuchar y entender sus experiencias y sus propias necesidades en sus palabras, ¿no? O sea, no esta cuestión de rescate ni nada, sino de que las dejen hacer su trabajo. Creo que eso ya es un paso enorme de que miles de personas puedan conocer esta realidad y ver cómo la viven. Sí, sí, definitivamente. O sea, creo que eso es lo que mencionamos, de la oportunidad de conocer este punto del país y este barrio y estas vidas y estas vidas que no solo están viviendo en ese barrio, sino que ya se han expandido a otros puntos del país. eh, y que aparte tienen historias fenomenales, ¿no? O sea, que tienen historias que nunca acaban, nunca, nunca acaban. O sea, si bien se podría hacer un documental de 8 horas de cada una, porque es impresionante el nivel, o sea, el nivel y aparte el número de anécdotas que tienen ellas. O sea, Vanessa incluso antes de ser famosa se fue a Europa, ¿no? O sea, estuvo en Sí, Madrid, estuvo en estuve Barcelona, trabajando. estuvo en París, en Roma, conoció al Papa Francisco. O sea, me parece algo fascinante, ¿no? Incluso para una biopic que digo, espero que pasen muchos años más para poder contarla como lo pasó con Veneno. Pero aún así, creo que es, no sé, me parece como un fenómeno fascinante y que creo que es el fenómeno fascinante más interesante de lo que está pasando en este país. O sea, lo hablaba con amigos. Me parece que en la cultura mexicana lo más interesante que está sucediendo es con la comunidad LGBT y en especial con la letra T y en especial con las perdidas y en especial con Vanessa. O sea, creo que son lo que están son ellas las que están construyendo cultura sin darse cuenta, ¿no? O sea, están creando un lenguaje que Sí, ya nadie está creando lenguaje. Antes los que creaban lenguaje era Héctor Suárez y Eugenio Derbez y los sketches y Televisa, pero Televisa está tan demacrada y está tan destruida por su propia irresponsabilidad de no actualizarse y, y de no invertir y estar en sintonía con el estrato social que abandonó como audiencia. eh, o sea, lo más irónico de todo es que es justo ese estrato social que ignoró y al que atiende, no, no es, ajá, o al sea, que cree atender, al que quiere atender, al el que que busca crea, atender. Ujú. ajá, cree entender, Sí, pero al mismo y tiempo no cree, refleja, ¿no? No cuenta esa sí, historia, no cuenta esas historias, pero se separó tanto de toda su audiencia que simplemente está enfocada en la que sí puede atender y resulta que esa misma que atiende es la que no cuenta esas historias. sí, Entonces, sí, esa cosa que está sucediendo en YouTube y en TikTok y todo, está por terminar de crear un fenómeno cultural que me van a tildar de loco, pero yo creo que está descentralizando, o sea, la cultura. O sea, la está descentralizando muy cabrón, porque estamos hablando de que mucha gente está replicando el acento de León, Guanajuato, porque está hablando como las perdidas, porque está hablando como Vanessa. O sea, sí, porque las palabras que muchas veces hemos escuchado nosotros y que yo incluso lo digo con mis amigas, el tema de mujer, a mí me encanta decir de mujer, me encanta decir mi sándwich de mujer, me encanta decir mi zapato de mujer, mi prenda de mujer, mi camiseta de mujer y decir de mujer todo el tiempo es un estilo de vida que Vanessa impuso. También está lo de la CIFO, el ASICS, el ASICHIS, o sea, todo el tema de chis, hochis, decir hochis al homosexual, Ochis. todas estas palabras es buenísimo porque
Aparte es un lenguaje muy bueno, o sea, porque al final son claves que se decía la comunidad trans y los gays en estos barrios encerrados por una comunidad ultraconservadora que es la leonesa y la de Guanajuato, ¿no? O sea, cómo resultó que estos, porque aparte, a ver, no solo hablando de las perdidas y de Vanessa, también tenemos a personajes como Luis Ruiz y como Diego Carreto. O sea, ellos Ujú. estaban también en esta ciudad, nacieron, Luis creo que sí nació, Diego Carreto no nació, nació en Guadalajara, pero su adolescencia, tengo entendido que sí fue en León, Guanajuato. Entonces, estás hablando de estas personas LGBT que están siendo más relevantes que nunca sí, en los medios, que En la escena. están Ujú. ocupando espacios y que Sí. nacieron y se criaron, o al menos crecieron, en un espacio sumamente vulnerable para la comunidad LGBT. O sea, Sí. es el único estado que no ha dejado de ser panista. Estamos hablando del único estado donde el yunque se refugió. Estamos hablando de muchísimos intereses que siguen siendo velados por los cristianos y los católicos y estas redes anti-LGBT que siguen en Guanajuato y que ahí es donde se está creando la cultura LGBT más novedosa y más innovadora. O sea, Sí, o sea, resulta. creo que es esta parte, se está creando y se está mostrando, ¿no? O sea, por ejemplo, esas palabras y expresiones que ya venían de mujeres trans y trabajadoras sexuales, eh, de alguna manera era una cultura que ya existía y que ahora se expande y que gracias a las redes sociales y a estas figuras podemos conocer, ¿no? O sea, creo que también es importante decir eso, o sea, decir que esa cultura ya existía y hoy se muestra de una forma masiva y hoy se muestra ya desde ese quitar el insulto, desde ese transformar y apropiarse del insulto y que se vuelve parte de un lenguaje Mm. compartido y que entienden la mayoría de las personas, pero que ya estaban, ¿no? O sea, que ya pertenecía a ellas y que sigue perteneciendo a ellas y que ahora lo expanden y lo comparten. Y eso también es muy importante, ¿no? O sea, porque son parte de una creación de una cultura, pero también de un reconocimiento y mostrar la cultura que ellas siempre han tenido y que siempre seguirán teniendo, ¿no? O sea, que es como estas dos partes, ¿no? Y eso también es importante porque no es que no estuviera, ¿no? O sea, esta idea de ya llegamos, no es que siempre hemos estado, ahora son visibles, ¿no? Ahora somos visibles, ahora ya no hay de otra, porque ya nos están viendo. Ahora que sí nos ven, más que desde estamos generando desde cero, ¿no? O sea, traen toda una trayectoria y antes de ellas, pues hubieron quienes las arroparon, ¿no? Entonces creo que es de alguna manera el resultado de muchas otras personas que estuvieron detrás y de muchas otras personas que tal vez no vemos, pero que ahí están, ¿no? O sea, que son parte de esta forma de entenderse, de esta forma de expresarse, de esta forma de asimilarse en el mundo y que hoy, bueno, se ha vuelto cultura mexicana o cultura latina, no sé si latinoamericana, pero sí, definitivamente una cultura mexicana que se expande. Y que se expande fuera de las fronteras. De hecho, Sí. hace unos días estaba hablando con amigos catalanes que tú conoces, de hecho, Ujú. eh, y me estaban contando que ellos incluso han visto videos por ejemplo, se acuerdan mucho del de Cari Torres y la Yumis, el clásico A mí me dicen que yo me parezco a Megan Fox. A mí me parece es como que te parece más a la de Es las el Kardashian, papá. A las al Kardashian. papá. Papá. Sí, Y o sea, eso sí lo yo también ubicaban, llegué. o sea, y a Vanessa también la conoce un Sí, amigo, o sea, entonces es algo que trasciende fronteras y sobre todo en Hispanoamérica y en Iberoamérica es algo que se ha forjado, ¿no? Estas sí. mujeres tienen una capacidad de entretener impresionante. Sí, o sea, yo llegué a conocer a igual a catalanes que sabían ya desde hace algún tiempo de la existencia de las perdidas. Un amigo italiano de origen boliviano, bueno, o sea, tiene ascendencia boliviana, entonces habla muy bien español. Eh, Me acuerdo que hicieron un grafite por Metro Patriotismo de Wendy, y yo lo compartí en mis historias, y me contestó y me dijo, ay, Wendy, una reina, ¿no? Entonces, ya está desde allá, ¿no? O sea, si hablas español, posiblemente ya sabes
y eres de la comunidad LGBT, posiblemente ya sabes quiénes son las pérdidas y qué es ese universo que inició en el Cuecillo, ¿no? Sí, 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 que todo se generó en ese barrio. Y que aparte, o sea, tiene todos estos personajes que no llegamos a mencionar, pero pues también está la Salma, Salmita Bebé, Salmas. Salmita Maniquí, está la Yumis, que es icónica La también. Yumis. Están también el Silverio, creo que se llama Silverio. Ay, espero, luego me van a funar porque estoy diciendo malos nombres, pero Silverio, que creo que es el que trabaja o es parte del clan de Magda, que es el modelorama que El está modelorama. buenísimo. O sea, también hay muy buen chisme ahí. Ahí se hacían los lives Las Preciosas, ahí hacían lives Sí. bueno, o sea, habían un chingo de lives en muchos puntos, pero Modelorama era uno de los más clave. Las Eh, tostadas de esta. Ay, se me fue ahorita el de nombre. Chila la que enchila. Sí, Chila, que ya, O que es sea, punto turístico. O sea, ya usó la foto de Wendy y dice que Wendy que ni le cobra. Tiene las salsas con sí, la foto de Wendy. sí, Y que es aparte te Brian, enseñan ¿no? gastronomía, güey. Y también te enseñan Zapatos, gastronomía, porque sí, las guajolotas y todo esto que pues a lo mejor no es común en otros estados del país, ¿no? O sea, está cabrón sí, el nivel de, pues es que, güey, estás hablando de un ecosistema, ni siquiera es un lugar, no es una persona, no, son decenas de influencers saliendo de ahí, ¿no? sí, O sea, bueno, a lo mejor estoy exagerando, chances son 20, pero güey, o sea, estás hablando de 20 personas que están siendo creadoras de contenido y que sí tienen su audiencia. O sea, luego está también Sailor, que es el representante de Vanessa, el publicista de Vanessa. Entonces, estamos hablando de un buen de personas que están saliendo y que están generando una economía de creadoras de contenido y que es buenísimo, ¿no? O sea, es genial que se sí, pueda seguir creciendo. Luego también está de lado los efectos colaterales de Vanessa en la oficina, ¿no? Cómo sí, promociona a todas sus amigas, a la Vampi, que también es súper linda, súper buen pedo. em, y también la Flow Flow Flow, que rescata perritos en Guadalajara. También estamos hablando de Arlet también, que de repente aparece. O sea, hay muchos personajes que se acercan a Vanessa a grabar, ¿no? De repente cuando ella tiene y su agenda se lo permite, pues está en Guadalajara, ahorita que está dando vueltas por Estados Unidos y México. Y creo que eso es lo más bonito de todo, que ellas están colaborando con otras personas para sí, permitirles crecer también en redes sociales. Eso ayudarles. es padrísimo. Sí, o sea, creo que si algo, ya para ir cerrando, podemos concluir es que justamente es todo un ecosistema y es una realidad muy, muy compleja que se muestra tal cual es, se muestra, ahora sí que sin filtros, o sea, sin filtros en el sentido de no crearon esos personajes, no son producto de un estudio de mercado, no son producto de un entender cómo funcionan las redes, entonces vamos a hacer lo que la gente quiere ver. O sea, fue un Exacto. somos así y a la gente conectó porque la mayoría de las personas somos también así, son así, eh, comparten experiencias, quieren escuchar otras cosas, quieren no ver vidas perfectas, no ver una creación de contenido que se siente falsa, artificial, sino esa creación de contenido que es cercana, es auténtica y que sí genuinamente está generando una cultura y está compartiendo, bueno, está expandiendo su cultura y a su vez, bueno, eso ha sido un efecto, un fenómeno enorme al que seguiremos apoyando siempre, siempre. Sí, no, no, y que aparte es como todo lo anti-influencer, o sea, Ajá, me encanta, aunque suene muy tóxico a primera vista, lo que dice Vanessa, ¿no? De cuando le dice que no, a ella no le gusta que le digan piropos, que no le digan cosas bonitas, que ella está gorda, que está fea. Obviamente no está ajá, gorda ni está fea, pero es bueno romper como con esa mierda de las redes sociales, que es como de tanto esforzarse por ser la más guapa y por ser linda y ser ujú, positiva y buenos días y así. Y ellas rompen con esa monotonía, ¿no? O sea, esa sí, monotonía de tratar de ser positivos artificialmente y en base de qué, ¿no? O sea, creo que son muy claras. O sea, por ejemplo, hace poco decía Vanessa que ha tenido crisis de ansiedad y que tiene su salud mental está
en muy malas condiciones y es increíble que lo esté diciendo, ¿no? O sea, porque Sí. sabemos que Vanessa le está yendo muy bien en fechas, le está yendo muy bien en espectáculos, le está yendo bien en números, le está yendo bien en dinero, pero ella está aceptando que no le está yendo bien en salud mental, que necesita pedir ayuda, bueno, al menos así se aprecia, pero que es una transparencia que ninguna actriz ni cantante se ha atrevido, ni ningún influencer se ha atrevido a tener, y que nunca van a tener, nunca lo van a tener. O sea, es la autenticidad en el mejor de los En el casos. compartir, ¿no? En el compartir, en el decirlo sin pena, sin vergüenza, sin nada, ¿no? O sea, porque Exacto. esos son. Y la gente las quiere, las ve y las busca por eso. Sí, sí, sí. O sea, si Entonces, yo quisiera ver a alguien artificial, pues seguiría a una de las influencers que están en boga en México y en Estados Unidos. O sea, para ver cosas artificiales hay un chingo de cosas en redes sociales, pero para ver sí. cosas que sí son lo que pasan y que es lo que sienten y que son personas reales, es seguir a las perdidas y es seguir a Vanessa y es seguir a las amigas de Vanessa. Y creo que eso es el mejor cierre que podemos tener para seguir con Radio Contexto, que está ya acercándose al verano. Bueno, ya estamos en el verano De y verano. vamos a tener más especiales de temas que son un poco libres, pero que también nos ayudarán a diversificar el contenido de Radio Contexto. Sí. La próxima semana Y podremos si tienen interactuar más temas, con ustedes. sí. Y si tienen temas, sugerencias, cosas de las que les gustaría escuchar la opinión de dos personas homosexuales, pues díganos. Exactamente, así que síganos en @Radio Contexto en Instagram y en TikTok y en Twitter X nos puedes seguir como @tenemos contexto. Así que no se pierdan el próximo episodio, ya saben, lunes a las 7 de la mañana en el horario de Cancún y no, espérate, Seis, a las 7, no, 7 Ciudad de México, 8 7 Cancún, Ciudad de México, 6 Tijuana. 8 Cancún. Y 6 en Tijuana, muy bien. Entonces, a esa hora nos vemos el próximo lunes. Y estén pendientes de nuestras redes sociales. Hemos estado un poco ausentes por el tema de las vacaciones, pero aquí seguimos. Y no se pierdan el próximo Radio Contexto. Nos vamos, Carlos. Nos vamos. Adiós. Adiós.